Historias del Panda Creepy. Hoy les traemos la historia de la niña del Panteón del Carmen. María tenía una tienda de flores en el Panteón del Carmen, situado en Monterrey, México. Todas las mañanas era acompañada por sus dos hijos, José y la pequeña Lupita. Aquellos días eran de mucho trabajo, ya que se celebraba el Día de los Muertos y el Día de los Santos. Mientras ella trabajaba arduamente, Lupita jugaba con otros niños dentro del panteón. De repente escuchó una voz que la llamaba, siguiéndola, sin darse cuenta, se alejaba del grupo cada vez más. María, al ver que la niña no regresaba, envió a José a buscarla. Al entrarse entre unas pequeñas tumbas, el niño vio a su hermanita que conversaba alegremente con alguien que él no podía ver. Asustado salió corriendo a contarle a su madre lo sucedido. Atemorizada, dejó lo que estaba haciendo y salió en busca de su hija. Al llegar a aquella tumba, no logró ver a nadie. Ante la situación se armó un grupo de búsqueda. Al llegar la noche, un hombre del pueblo alcanzó a escuchar risas que provenían de aquella misteriosa tumba. Decidieron levantar la lápida, y ahí dentro en un rincón se encontraba Lupita sentada junto con sus muñecas. Al preguntarle su madre cómo llegó hasta ahí, la pequeña contestó: Carmiña es mi nueva amiga, y me invitó a vivir con ella, ya que se siente sola, porque nadie la viene a visitar. María sintió un tremendo escalofrío por todo su cuerpo, levantó a la pequeña entre sus brazos y la llevó a su casa. Al llegar la recostó en su cama y le preguntó por sus muñecas. Lupita le respondió: Carmiña me pidió que se las prestará para que pueda jugar con ellas. Bajando las escaleras, tomó su abrigo y se dirigió hasta el panteón. Al llegar a la tumba, se arrodilló, extendió su mano dentro de ella y pudo darse cuenta que lo que tocaba eran las muñecas de su niña. Las fue sacando una por una, colocándolas en su canasta de flores. Al regresar, se encontró con José, su hijo mayor, quien, asustado, rompió en un llanto desconsolado, diciéndole: Madre, Lupita no despierta. Inmediatamente llamaron a los médicos, pero no pudieron hacer nada. Lupita había fallecido y declarada muerte por causas naturales. María no lo pudo soportar. Sumergida en el dolor, se marchó junto a su hijo al sur, pasando sus días solitaria. Pasaron los años y ya con las fuerzas suficientes regresó a su viejo pueblito a llevarle margaritas a su pequeña, parada frente a su tumba llena de muñecas que la gente le dejaba. El velador del panteón se acercó a ella, diciéndole: Tranquila, señora, su pequeña se encuentra bien, no está sola, todas las noches la puedo ver sonriente, junto a Carmiña, jugando entre las tumbas. Con lágrimas en los ojos, María comprendió que fue Carmiña quien se llevó a Lupita para llenar aquel vacío de soledad que sentía por ser olvidada y abandonada por aquellas personas que tanto amó. Créditos a quien corresponda. Historias del Panda Creepy. Hoy les traemos una historia basada en un hecho real en Mexicali, BC, México. Fue en el año 2013, aún no olvido este episodio que solo de recordar me da un escalofrío que corre mi cuerpo. Soy sepulturero o panteonero, como me quiera decir la gente, trabajo honrado pero lleno de misterios y cosas extrañas que pasan aquí, en el cementerio. A veces nos ganamos un dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua o lo que nos pida la gente que viene a visitar a sus deudos aquí al Campo Santo. En una ocasión mi esposa enfermó y no completaba para comprar las medicinas, me sentía desesperado. Ese día, llegó una señora a visitar a su padre muerto y fui con ella a ponerme a sus órdenes. Le pregunté si quería algún servicio para la tumba, me dijo que no y le volví a insistir, nuevamente dijo que no. Entonces le expliqué de mi insistencia, que tenía a mi esposa enferma y quería completar para las medicinas. Bueno, me dijo, lava la tumba. Al terminar en broma le dije, ya quedó bien bañado su papá. Ella se sonrió y sacó un billete de 200 pesos, tómalos, para que compres las medicinas de tu esposa. Le di las gracias y me dijo: Mira, cuando tengas una necesidad fuerte,
Prenderle una veladora a los difuntos y te irá bien. Sacó un billete de 20 pesos y me dijo, mañana le puedes poner una a mi papá. Le dije, desde luego jefa. Se marchó y yo también. Eso hice por un tiempo, le ponía veladoras a los difuntos y me iba bien, cada vez lo hacía menos, y con el tiempo ya había dejado de hacerlo. Mis hijos crecieron, uno tenía 7 años y otro 4 años, el grandecito entraba a primer año de primaria y el otro al kinder y les compré sus uniformes, mochilas, zapatos y me quedé sin dinero y todavía faltaba la lista de útiles, eran otros 400 pesos y no los tenía. Esa semana casi no había ido gente al panteón, una o dos si acaso, pero nadie quiso el servicio extra que ofrecíamos. Un viernes antes de llegar al panteón me acordé del consejo que me había dado la señora años atrás, lo de ponerle una veladora a los difuntos. Compré una y se la puse al papá de ella, rezándole y pidiéndole por la necesidad que tenía. Transcurrió el día y nada, dieron las 5:30 de la tarde y me senté en una jardinera, desconsolado. Ese día nadie vino a visitar a sus muertitos, me quedé pensativo de cómo hacerle con los útiles, y dije entre mí, lo de la veladora hoy no funcionó. Miré el reloj y ya eran las 5:45 de la tarde, mi salida es a las 6 p.m., me levanté para irme, y fue cuando escuché un ruido de motor que se acercaba. Era una camioneta roja, de donde bajó un joven no mayor de 30 años, piel muy blanca, cabello oscuro quebrado, vestía una camisa a cuadros de manga larga arremangada, jeans y botas vaqueras, y tenía una sonrisa de buena persona. Me acerqué y le dije, ¿le puedo ayudar en algo, joven? Sí, ayúdame a bajar esto. Bajamos de su camioneta 4 cajas de cerveza, botana, una hielera y 2 bolsas de hielo. Caminó hacia una tumba tipo mausoleo y con una llave abrió la reja. Me dijo, aquí ponga todo, mi buen amigo. Ahí le dejé todo. ¿Algo más, patrón? ¿Le traigo agua o algo que ocupe? No, gracias. Sacó su billetera y me dio un billete de 500 pesos, pero patrón, no tengo cambio, le dije. Aún recuerdo sus palabras con esa gran sonrisa, déjalo así, son para ti. Le agradecí muchas veces y me retiré del lugar contento y pidiendo perdón por no creerle al papá de la señora que me dio el consejo. El sábado en la mañana me mandó llamar el administrador y veo que está con unas personas en la tumba donde un día antes se bajó el joven con las cervezas. Me dice por mi nombre preguntándome, ¿ayer tomaron cerveza aquí ustedes? A lo que contesté, no, patrón, como cree, ayer vino un joven en una camioneta y se lo comienzo a describir físicamente. Cuando veo que entre las personas una señora como que se empezó a sentir mal y la ayudaron a sentarse, yo no entendía qué pasaba, pero les dije otra vez. Yo no fui patrón, ni dinero traía, hasta que el joven me dio 500 pesos, y con eso compraré los útiles de mis hijos. Algunos comenzaron a llorar y en eso me dice una joven sacando su celular, fue él. Le digo, ándele ese mero. Si quiere llámele para que le pregunte y vea que fue él. La joven me dijo, él es mi hermano, pero ya tiene 2 años que falleció. Hoy vinimos a visitarlo porque es la fecha de su cumpleaños. Me empezó a dar vueltas la cabeza, también me sentí mal y más al momento que sacaba los botes vacíos de cerveza y basura de adentro de esa tumba. Quise compartir esta historia que me ha dejado huella de por vida. Pienso que Dios le dio permiso a ese muchacho de festejar su cumpleaños a su manera. ¿Te gustó la historia? Mi grupo está lleno de historias así y del mejor contenido de terror. Es un grupo serio donde solo se comparte terror y no se permiten faltas de respeto. Aquí les dejo el enlace donde pueden ser parte de mi grupo de más de 20,000 personas. No entres a ningún enlace que sea puesto en los comentarios, solo a este que dejó aquí debajo. Créditos a quien corresponda. Historias del Panda Creepy. Hoy les traemos una historia basada en hechos reales. Las lagañas de perro. Recuerdo que las personas muy mayores de mi pueblo siempre nos decían a los niños que si nos poníamos las lagañas de los perros en los ojos, podríamos ver todo lo que ellos ven.
A mí siempre me daba curiosidad saber qué era lo que ellos veían cuando aullaban y más por las noches, pero se me hacía muy loca la idea de ponerme lagañas de perro en mis ojos. Así pasaron los años, ya había olvidado eso, hasta que una noche mis perros aullaban sin parar, estaban demasiado inquietos, parecía que algo les asustaba, y fue que recordé eso que decían los ancianos, así que con el valor de ser un adulto, decidí hacerlo, salí y me acerqué a mis perros, puse mi dedo en sus ojos y enseguida en los míos. Miré para todos lados y no vi absolutamente nada. Pensé que era una tontería de viejos mayores que solo asustaban a los niños con eso, así que molesta, entré a mi casa, lavé mi cara y fui a dormir. A eso de las 3 a.m. volví a escuchar aullar a los perros, molesta, me levanté y salí al patio, empecé a regañarlos para intentar calmarlos. Cuando giré para entrar a la casa, vi a doña Tenchita parada afuera de su casa, como era de esperarse, los perros la despertaron, al cerrar la puerta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al recordar que doña Tenchita había muerto hace un año. Quedé paralizada y sin aliento al ver a un hombre sin piel cruzar de la sala a la cocina. Los perros empezaron a rasguñar la puerta, mi corazón casi se me salía y el aire me faltaba al escuchar a uno de ellos decirme, «Sal de la casa, ellos están adentro». Créditos a quien corresponda. Historias del Panda Creepy. Hoy les traemos la historia de su último deseo. Estaba acostado, nervioso, total era la primera vez en mi vida que me iban a operar. Desde hace 2 años empecé a sufrir de las anginas y el doctor Simón había decidido que ya era hora de extirparlas para no seguir padeciendo. Llegó el anestesiólogo, lo supe cuando me dijo: «Amiguito, es hora de ponerlo a dormir». Respiré profundo, cerré mis ojos y sentí el pinchazo. Dentro de poco me dormiría profundamente y al despertar estaría algo adolorido en la sala de recuperación. No sé cuánto tiempo transcurrió, solo sé que abrí los ojos y vi al doctor que se acercó con el escarpelo en la mano derecha. Traté de hablarle, decirle algo para que se diera cuenta que estaba despierto y seguramente sentiría todo el proceso operatorio. Él pareció advertirlo y esbozó una sonrisa maléfica. «Esta será la forma», dijo seriamente, «en que me pagues el haber embarazado a mi hija y haberla abandonado. Tranquilo, no te mataré, solo te sacaré tus anginas». En ese momento un miedo galopante cruzó mi cuerpo. Quería pararme, salir corriendo, gritar, pero ya la anestesia estaba realizando su trabajo. No supe más de mí, caí en un profundo sueño. Al despertar, estaba boca abajo, sentía mi cabeza embotada, lentamente abrí los ojos, pensando si todo había sido un sueño o si en verdad ese doctor quería vengarse de mí. Al ver a mi alrededor pude notar que eso no era la habitación de un hospital, tenía un aspecto aterrador, todo semioscuro, tenebroso, sin ninguna ventana, parecía más bien una bodega. Además, se sentía un olor pestilente, como a algo muerto. Intenté gritar pero de mi boca no salía ningún ruido, solo un muy leve quejido, casi inaudible. ¿Sería por lo de las anginas? ¿Sería que el doctor me cortó las cuerdas vocales? Sentía mucha molestia tanto en la garganta como en la espalda, estaba atontado aún. Miré hacia la mesita de noche que estaba allí, había una carta, temblando la empecé a leer, un sudor helado recorría mi cuerpo. La nota era del doctor, ni en mis peores pesadillas podía imaginarme lo que estaba sucediendo. Tiré la carta y toqué mi espalda. Una oleada de terror invadió mi ser. Era cierto lo que decía la misiva. Fuiste un verdadero desgraciado con mi hija, la razón de mi ser, la luz de mis ojos, había escrito el doctor. Ella se enamoró de un mal nacido como tú, te aprovechaste de eso, la embarazaste y la abandonaste. Ella cayó en una fuerte depresión, tanto así, que atentó contra su vida y murió. Cuando la bajé de la cuerda con que se ahorcó, proseguía la misiva, le quedaba un hálito de vida, me pidió perdón por haberse suicidado y matar a mi futuro nieto. No podía hablar mucho, las palabras apenas se le entendían. Tenía la garganta destrozada,
pero me dijo que no te guardaba rencor, incluso que aún te amaba, y cerró sus ojos para siempre. Debo reconocer que las lágrimas salían de mis ojos sin poder contenerlas, hubiera querido gritar, pedir perdón, suplicar, qué sé yo. Su último deseo, continuaba la carta, era estar contigo. Por eso, después del entierro, saqué el cuerpo de mi hija, corté su torso y lo uní quirúrgicamente a tu espalda, así, ella estará contigo mientras vivas, que no será por mucho tiempo, ya que ella se está descomponiendo y tarde o temprano esto te afectará. Además, estás encerrado en una bodega, en un sitio abandonado, te dañé las cuerdas vocales así que no podrás gritar. Morirás de hambre, de sed, de frío, con el cadáver putrefacto de mi hija pegado a tu espalda, eso te recordará todo lo mal que te portaste con una mujer que solo hizo de mal amarte. Púdrete mal nacido en el infierno. Han pasado, quién sabe ya cuántos días, me siento muy débil, tengo mucha hambre, tengo mucha sed, también tengo fiebre, me duele la espalda. Ya me he acostumbrado al fétido olor que sale de la parte de atrás de mi cuerpo, a los gusanos y moscas que me acompañan, a ese terrible aroma a muerte, a soledad, a tristeza, pero a lo que no me acostumbro, lo que más me desespera es escuchar la voz de ella todo el día, riéndose de mí, diciéndome que ella y el bebé me aman, recordándome que me esperan en el infierno. Fin. Créditos a quien corresponda. El panda creepy. La historia de La dama en el río. Pasaban ya de las 8:30 y el ocaso del sol hacía poco les había alcanzado. Juan y sus dos hermanos Enrique y Pablo caminaban por la oscuridad de un camino desolado y apenas visible, empedrado y un tanto terroso. Uno que debían de recorrer para poder llegar hasta su casa. El recorrido era de al menos 2 horas a pie. Ese era el viaje de todos los días, pues en su pueblo con lo más que contaban era una primaria rural, por lo que para poder cursar la secundaria y seguir sus estudios se veían obligados a asistir a la ciudad. Su familia era de escasos recursos y de familia numerosa con al menos 10 hijos, algo común para la época. En esos años el transporte público poco les facilitaba las cosas, puesto que los horarios de entrada no coincidían con los tiempos que harían en el primer colectivo o urbano, por ello debían salir de su casa poco después de las 4 de la mañana para poder llegar a tiempo. Su motivación era la misma en cada uno de los hermanos, continuar superándose. El sueño de una mejor vida era la principal razón que les movía. Juan era el más chico de los tres, mientras que Pablo era el mayor y quien ya estaba cercano a terminar la secundaria. Ambos chicos admiraban a Pablo, no solo por ser el mayor, sino por la seguridad que siempre solía cargar consigo. Fue el primero en aventurarse fuera de su pueblo natal y eso ya era mucho, puesto que aquel camino era por demás aterrador debido a tratarse de una zona montañosa. Por las mañanas solía haber una densa bruma blanca que solía cubrir la superficie del suelo. Además, la ruta también tenía algunas partes por demás aterradoras, como barrancos con la muerte aguardando al mínimo tropiezo, una caída que llevaría días para encontrarles. De ser así, también estaba el peligro de ser arrollado por algunos de los pocos autos que recorrían el camino y que debido a la densa niebla pasaban muchas veces rozándolos, empujándolos con las fuertes corrientes de aire que generaban al pasar cerca de ellos. Juan no se imaginaba capaz de poder recorrer esa terrorífica ruta sin su hermano Pablo o Enrique, pues había cosas que sin importar cuántas veces las presenciara le seguían aterrando, como el sonido de la madera crujiendo con el cambio de las temperaturas, el revolotear del pasto en ciertas zonas espesas por animales como ratas de campo y ni qué decir del sonido que solían hacer las lechuzas, perro o algunos otros animales que no sabía identificar. Sobre todo, no sentía tener el valor suficiente como para poder cruzar por aquel jodido puente. Dicho puente era uno largo, estrecho y empedrado. Debían pasarlo por abajo atravesando un arroyo que les llegaba a las rodillas con agua tan helada que por las mañanas les hacía despertar sí o sí. Esto lo hacían ya que,
Por la parte de arriba resultaba peligroso, no solo por ser tan estrecho que si viniese un carro seguro les arrollaría de no verlos, sino que también solían ser punto de reunión de algunos asaltantes que aguardaban en la oscuridad de los árboles para atracar a todos los que por ahí pasaran. Si bien era cierto que no contaban con el dinero que los volviera objetivos, Pablo prefería no arriesgar a sus hermanos a pasar un mal rato como en alguna ocasión no pasó. Ese día, la noche les había terminado por alcanzar en el camino de vuelta, todo luego de quedarse un rato a jugar retas de fútbol con otros chicos en las canchas de la escuela. No negaban que se habían divertido, pero para ese momento en el que caminaban por ese camino, válgase la redundancia, comenzaban a cuestionarse si eso había sido una buena idea. Por suerte la luz de la luna conseguía muy apenas lograr mostrarles el camino con su tenue luz, por lo menos lo suficiente como para no rodar por los acantilados. Tras más de una hora por fin llegaron a ese puente empedrado. Los chicos bajaron como de costumbre y comenzaron a cruzar el arroyo. El agua helada provocaba el castañar de sus dientes. Como siempre, Pablo, al ser el mayor, caminaba al frente de los chicos cuando de repente algo llamó su atención. Bajo el arco, en la oscuridad del puente, sentada sobre una piedra, una mujer de vestido blanco peinaba su largo cabello negro, a la par que tarareaba una melodía. Esa mujer daba la espalda a los hermanos. Juan fue el último en darse cuenta de la mujer, a la vez que también fue el único en sentir un escalofrío recorriéndole desde el espinazo por verla. Sintió su cuerpo sudar y el miedo se reflejaba en su cara, uno que sus hermanos habrían notado de verlo. Sin embargo, ninguno de sus hermanos parecía sentir lo mismo. Pablo y Enrique se encontraban con sus miradas fijas como embelesados por la atractiva figura de esa mujer de blanco, aunque a Juan lo único que le causaba era pavor y terror. No había razones para que una mujer estuviese en ese lugar tan peligroso. Pablo. Vámonos, Pablo, decía Juan con el temblar de su voz que ya no era causado solo por la helada agua. Espera, decía el mayor, como si estuviese hipnotizado por la atractiva silueta de esa dama. Enrique. Dile que hay que irnos, vámonos por favor, no me siento bien, dijo a su otro hermano, mas este ni siquiera le respondió. La mujer ni siquiera parecía inmutarse al escuchar la voz de los hermanos, luego de que los hermanos mayores comenzaran a hablarle, tratando de atraer su atención. Esta seguía peinándose y tarareando esa melodía. Melodía que aumentaba el miedo de Juan a cada instante. Fue Pablo quien comenzó a caminar hacia la mujer, a lo que Juan le cuestionó su acción, mas este ya no respondía. Enrique parecía querer seguirle, sin embargo, logró reaccionar luego de que el menor posara la mano sobre su hombro, sacándolo de esa especie de trance. Era como si hubiera estado dormido. Quique, no vayas por favor, espetó el menor ya al borde del llanto. Pronto Enrique comenzó a gritar a su hermano Pablo y Juan le secundó de inmediato. Los dos hermanos le llamaban, pero el mayor seguía sin decir palabra alguna. Sin más opciones, Enrique salió corriendo hacia él, tan aprisa como podía, revoloteando el ajuar con cada zancada, la cual le costaba mucho dar por ir en contracorriente. Logró tomarlo del brazo. Justo cuando Pablo había posado una de sus manos en el hombro de esa dama de blanco, la cual giró a verlo. Algo que los hermanos nunca notaron. Los hermanos salieron corriendo de ahí, tan rápido como podían, con miedo a voltear, y no pararon hasta por fin lograr llegar a casa. Fue ahí que se dieron cuenta de algo por demás inquietante. Pablo estaba totalmente pálido y con una expresión de terror que no cambiaba ni un segundo. Estaba como congelado en el tiempo, completamente en shock. No parecía poder reaccionar a nada. Sus padres, luego de enterarse de la historia que relataban los chicos, buscaron ayuda de cuanta gente podían, pues el estado catatónico de Pablo se mantuvo por al menos 2 días más, sin comer ni hablar, hasta que de pronto al tercer día por fin reaccionó.
Soltó un grito tan potente y ensordecedor como jamás le habían escuchado, uno que les encogió el corazón a cada miembro de la familia que le escucharon, con un terror que provocaba el temblar de sus ojos y un temor total a la oscuridad durante las siguientes semanas. Logró comer y hablar después de ello, sin embargo, su actitud feliz y segura, cada cosa que le volvía a él, parecía haber cambiado totalmente. Pasaron meses antes de poder saber su versión y sobre qué era lo que había visto esa noche. Eso que cambió su vida. La mitad de su cara era de mujer, dijo con una mirada fija, que parecía siempre estar viviendo en ese momento, pero la otra mitad era como si fuera un animal. Era como la cara de un animal. Era como un animal, repitió una y otra vez aquellas palabras, mismas que culminaron en un ataque de ansiedad e histeria. Esa fue la única información que le dio a sus hermanos. Y luego de semejante reacción, ninguno se animó a volver a tocar el tema, dejándolo por la paz y esperando que con el tiempo todo regresara a la normalidad para Pablo. Con el pasar de los años los chicos crecieron y tuvieron que emigrar lejos para seguir con la universidad. Uno a uno de los hijos fue formando sus vidas y alejándose del nicho familiar, buscando formar sus propias vidas. Pablo se volvió alcohólico, pese a la intervención de Luis, nunca estuvo dispuesto a corregir ese deseo autodestructivo. La cirrosis terminó por matarle a la edad de 34 años. Sea lo que sea que haya sido esa cosa, parece haberse robado el futuro del hermano mayor. Basada en una historia real.